si estás con nosotros hace poquito, por primera vez, esta es una serie de verano, nos gusta leer la Biblia por serie, digamos, un libro completo de la Biblia, y en este tiempo de enero tenemos 4 domingos y ya estamos viendo 4 temas específicos en nuestra serie de ¿Por qué creemos? Una serie que le pusimos así porque queremos ver los fundamentos de nuestra fe, razones de nuestra fe, y que veamos que lo que creemos es completamente razonable, en el sentido de que podemos razonar nuestra fe, no es una fe que salto al vacío y creo nomás porque hay que creer, sino que tenemos razones para creer lo que creemos. Por eso le pusimos así, ¿ya? Así que en esa serie estamos, y un poquito de recorrido, ya vimos el primer punto, domingo pasado, pusimos las bases ahí, la razón y la fe, y vimos cómo la razón que Dios nos ha dado para razonar nos permite conocerlo más, pero al mismo tiempo necesitamos la fe, por otro lado, que es lo que Dios da, para poder confiar en lo que Él está diciendo y podamos creerlo. No solamente creemos por razón, podemos tener mucho intelecto y saber muchas cosas de Dios, pero no necesariamente creerlas y abrazarlas y atesorarlas. Por eso necesitamos la fe, la obra de Dios en nuestra vida, para que esa información nos haga sentido y transforme nuestra vida, ¿ya? Y hoy día vamos a ver por qué creemos en Dios. La primera de las 3 preguntas. La primera fue una base, una declaración que nos pone un piso, pero hoy día empezamos a preguntarnos, y yo no sé si alguna vez te he hecho estas preguntas: ¿por qué creo en Dios? Quizás lo tienes súper asumido, creo en Dios, pero no sé si alguna vez te has preguntado eso para responderte esa pregunta: ¿por qué creo en Dios? ¿Por qué estoy creyendo en este Dios que muestra la Biblia y no en otro Dios? Ayer estaban dando estos reportajes en la tele de culturales, y justo agarramos ahí, ¿te acuerdas? El programa del 13, donde Claudio Iturra, que viaja por diferentes partes del mundo y mostrando una cultura hinduista, y politeísta, y con imágenes creyendo en las vacas y creyendo en los monos y los animales sagrados que tenemos que adorar. ¿Por qué no creemos eso nosotros? ¿Por la cultura solamente? ¿Porque nacimos en este lado del planeta? Tenemos que tener claras las razones. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos en el Dios de la Biblia? Y también, si tú no crees, tienes que tener buenas razones para decir: no creo en Dios por tales razones. Es fácil decirle al cristiano: dame evidencia de que Dios existe para poder creer, pero los que no creen no tienen ninguna evidencia para decir: no creo en Dios porque alguna buena razón. Entonces necesitamos tener de ambos lados. Si crees, ¿por qué crees? Y puedas tener súper firmes tus convicciones. Y si no crees, también tienes que tener buenas convicciones para ello, ¿vale? En cualquier caso, creyente o no creyente, vamos a necesitar evidencias, vamos a necesitar información para poder decir: por estas razones. Así que déjame darte algunas evidencias para eso. Eso es lo que quiero hacer hoy día. 3 evidencias que en sí mismas, las evidencias no son argumentos en sí mismos para decir: ¿viste? Dios existe. O, sí, pero que puedan como validar perfectamente el hecho que alguien pueda creer en Dios. Lo que son estas evidencias son eso, evidencias y argumentos para decir que es más razonable el funcionamiento del mundo y de la vida con un Dios que sin un Dios. Eso es lo que quiero hacer hoy día, ¿vale? Entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? Bueno, ¿y cuáles son estas evidencias? En primer lugar, hay una evidencia en cuanto a la creación. La creación nos da mucha evidencia para decir que hay un Dios, que Dios existe, que Dios es real, ¿vale? Entonces, la creación lo muestra. Ya me voy a meter en los pasajes que leímos para darte esa evidencia. En segundo lugar, la conciencia lo grita. Y porque después te voy a decir por qué digo lo grita, ya en razones en romano, de que la conciencia nos informa que hay un Dios presente y activo y vivo. Y en tercer lugar, la realidad en la que vivimos, la experiencia, lo necesita. Nuestra vida diaria necesita la conexión con algo más trascendente que solamente la vida material en la cual estamos, ¿ya? La creación lo muestra, esa es evidencia externa. La conciencia lo grita, evidencia interna. Y la realidad, lo que vivimos, nuestra experiencia, también necesita que haya un Dios trascendente, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo la creación lo muestra? Por el Salmo 19 que se leyó, la primera lectura que se hizo del 1 al 6. Puedo volver a leerlo ahí, pero el salmista expresa evidencia científica a través de cómo él entiende y ve las cosas.
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está la creación. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Y aquí es bien poético la manera de expresar cómo se ve la creación. Una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Está visible ahí. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, me encanta ese verso para hablar como el funcionamiento del sol. Sale de su recámara nupcial y se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Eso es lo que tú ves cuando sale el sol. Y se acuesta. De hecho, hablamos con ese lenguaje. El sol sale, el sol no sale, el sol siempre está ahí. Pero para nuestros ojos, el sol está saliendo detrás de la montaña y se va a acostar. Cuando le decimos a los niños, el sol ya se va a ir a acostar, así que hay que ir a acostarse, niños. Así hablamos, porque es lo que vemos. ¿Ya? Nos lo decimos de una manera más científica. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. O sea, lenguaje poético para explicar el funcionamiento de lo que se ve de la creación. Entonces, la creación simplemente, lo que está diciendo el salmista acá, la creación, lo que tú puedes ver con tus ojos, muestra que hay un diseñador, que hay alguien detrás del perfecto funcionamiento del universo. Eso es lo que está diciendo el salmista acá. Y no solo el universo, de la vida humana en general. Pero en ese tiempo, un salmista, personas que escribían estas cosas y hablaban así, no tenían obviamente toda la tecnología para expresar con palabras científicas y tampoco era su objetivo expresar esto, lo que veían, lo mencionaban con lo que veían solamente. Y vemos que el sol sale de un lado a otro, bueno, así lo escribimos. Pero todo lo que tú ves a tu alrededor en cuanto a la creación es una evidencia de que hay alguien detrás de eso, de cómo funciona todo, el diseño perfecto de la creación. Es difícil pensar, o requiere, yo creo, si no es más fe, por lo menos la misma cantidad de fe, de confianza en que la creación haya podido nacer desde una explosión, como es toda la teoría del Big Bang, y que la creación salga de la nada de una explosión, y todo el funcionamiento perfecto de cómo están todas las cosas diseñadas salgan desde una explosión. Eso requiere mucha fe también. A veces creo que un poco más, no sé. Pero para confiar en algo así. Este es el salmista, pero también Romanos, Pablo, en el capítulo 1 del 18 al 20, que ya lo vimos hace mucho tiempo, el año pasado, inicio del año pasado, Pablo usa este argumento también de la creación para decir que nadie tiene excusa frente a Dios de decir, es que no creo que Dios exista. Toda la evidencia me muestra que sí. Mira, ciertamente les dice, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La maldad del ser humano dice, no quiero creer en que hay una verdad. Me explico, dice el apóstol, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente, ahí hay evidencia. Ahí está, para ellos. Pues Él mismo se lo ha revelado. ¿Cómo Dios les ha mostrado que Él está presente aquí? Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Si tú lo que veas a tu alrededor es una evidencia de que hay alguien detrás de esto, diseñado perfectamente. Y Pablo usa justamente ese argumento para partir en Romanos y mostrarle que la creación es una evidencia de que hay un Dios ahí. Si tú no ves a ese Dios detrás de la creación es porque tú estás obstruyendo la verdad. No quiero verlo. Es una disposición negativa a lo que Dios está mostrándote. Aquí estoy, diseñando la creación. ¿No quieres verme ahí? No es porque no estoy, es porque tú no quieres verme. Eso dice el apóstol. Entonces, hay dos maneras de expresar este tipo de revelación que Dios le ha hecho al ser humano. En teología hay dos conceptos. Una es la revelación general y la otra es la revelación específica. La revelación general es lo que Pablo se está refiriendo acá. Dios se ha revelado a todo el ser humano de una manera general, con su creación. La revelación específica es la manera específica en cómo Dios se ha revelado al ser humano en la persona de Jesús para salvación. Acá Pablo se está refiriendo a la revelación general. Hay evidencia para todo el mundo en la creación. Tú lo puedes ver y decir, aquí hay algo detrás, alguien hizo todo esto. Eso es lo que espera Pablo, por lo menos aquí en Romanos. Todos lo pueden ver. Y mientras más profundicen en la creación e investigar en lo creado,
más debieran llegar a la evidencia de que hay alguien detrás de todo eso. Si no lo quieren ver, no es por falta de evidencia, sino por falta de voluntad, de deseo. No lo quiero reconocer. Entonces, bíblicamente, los autores bíblicos te están diciendo, hay una creación disponible, profundiza en ella, mira eso, y la creación debiera apuntar hacia un creador que está detrás. No solo te quede admirando la creación, qué linda la puesta de sol, maravilloso, asombro. Detrás de eso hay algo mucho más sorprendente que la misma puesta de sol. Déjame darte un ejemplo de uno de los personajes más importantes por lo menos los científicos lo califican así, probablemente uno de los cosmólogos más importantes del último siglo, un tipo que se llama Alan Rex Sandage. Esta gente que tú nunca ubicas, pero yo te las voy a traer aquí, te las voy a mostrar. ¿Por qué te quiero poner este ejemplo? Este personaje es un cosmólogo observacional, probablemente uno de los más importantes del mundo. Esta persona tuvo participación incluso para la creación de un observatorio en Chile. Él es norteamericano. Tuvo la participación en la creación de un observatorio que tenemos nosotros en Chile, que está en Las Campanas, en la región de Atacama. Una participación indirecta, como apoyo, etc. Y este personaje, Sandage, ha descifrado los secretos de las estrellas, ha revelado la edad de las agrupaciones globulares, ha señalado las distancias entre las galaxias remotas, ha cuantificado la expansión del universo, etcétera, etcétera. Podríamos seguir con todo un montón de cosas que ha hecho. Ha sido galardonado por la Sociedad Astronómica Americana, la Sociedad Física de Suiza, recibió un premio en astronomía equivalente al premio Nobel, etcétera, etcétera. O sea, solamente para que tú veas el tipo de persona que es esta persona, ¿ya? Y bueno, en un libro que se llama El caso del creador, de Lee Strobel, que es un abogado, periodista, Lee Strobel cuenta la historia de Alan Rex Sandage. Una anécdota importante, y esa es la anécdota que te quiero dejar, por eso te lo estoy mostrando a él. Hubo una conferencia científica en Dallas en 1985, cuando yo solo tenía 1 año de edad, una guaguita. Y este cosmólogo, en esa conferencia de ciencia, y donde se iba a hablar del origen del universo, el origen de la creación, de la vida humana, etc., obviamente en esa conferencia estaban, por un lado, científicos cristianos, por otro lado, habían científicos ateos, y en el momento en que a esta persona se le da la posibilidad de pasar adelante y exponer, todo el mundo en ese momento en la conferencia esperaba que, obviamente, Alan Rex Sandage tomara asiento junto a los científicos ateos, que era obviamente lo más plausible para una persona como él. Y cuando se acerca al escenario, hizo lo que nadie esperaba que hiciera. Fue a tomar asiento con los científicos cristianos. Y toda una especie de conferencia así, mucho más grande, quedaron asombrados por su posición, porque todos pensaban, con su intelecto y su capacidad científica, que se sentara con los científicos ateos. Y después, al final de la conferencia, le explicó a un reportero, que quedaron asombrados, le dijo: fue mi ciencia lo que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complicado de lo que puede ser explicado por la ciencia. Fue solamente a través de lo sobrenatural que pude entender el misterio de la existencia. Y en otro momento después le preguntaron también a este personaje: ¿puede alguien ser científico y cristiano a la vez? Y él respondió: sí. Como dije anteriormente, el mundo es demasiado complejo y sus partes están demasiado interconectadas como para que todo sea debido a la suerte. Esa fue su respuesta. Y él obviamente evidenció y dijo, a los 50 años, si no me equivoco, se convirtió al cristianismo, porque dijo: lo que más me hace sentido después de todo lo que he investigado, toda la ciencia, la cosmología, ver las estrellas, aquí hay alguien detrás de todo lo que he investigado en mi vida. ¿Qué cosas ha investigado por lo menos Alan Rex Sandage? Algunos ejemplos visibles, solo para deslumbrar tu vista, aunque no se vea tanto ahí, pero en el 2021 fue lanzado uno de los satélites telescopios más importantes que el ser humano haya creado en la historia. Hasta hoy no hay nada más importante como el telescopio James Webb, que ha logrado tomar fotografía en las resoluciones más altas posibles hoy día y llegar
lo más lejos que se puede con un telescopio. Esa es una imagen de, no sé qué es lo que ves tú ahí, esto es como la entrevista psicológica. ¿Qué ve usted ahí? Ve una mariposa, pero esto que ves tú ahí es un vivero estelar. Para los que les gustan las plantas, los viveros, es como lleno de estrellas jóvenes que implosionan, explosionan y se crean esta especie de viveros estelares. Y que este satélite ha logrado por primera vez en la historia llegar a ese nivel de fotografías. Imagínate cómo estamos. Pero no solo hemos llegado a ese nivel de lejanía en el universo, también hemos logrado, decimos, pero la humanidad ha logrado llegar a lo más microscópico posible en cuanto a las fotografías y las imágenes. Eso que tú ves ahí es la imagen de un grano de polen en germinación. Si el polen es chiquitito, el grano de un polen en germinación. Ahí para los biólogos, ¿dónde está la Esperanza ahí que está Miranda? Que está, son las fotos que ve todos los días la Esperanza en sus estudios. A ese nivel hemos llegado, y personajes como Alan Rex Sandage ha dicho, veo todo esto y lo más plausible es que haya un creador, haya un diseñador, alguien que creó todo este tipo de cosas tan lejanas como tan pequeñas que no somos capaces de ver con nuestros ojos. ¿Estás dando cuenta? ¿Qué te pasa a ti al ver estas imágenes? ¿Te asombran ver la infinidad de la lejanía donde pueden haber estrellas y más cosas, y cosas tan pequeñitas como las que estamos viendo aquí? Si te asombran estas cosas, más aún deberíamos estar asombrados, porque para que todo esto funcione detrás, como te he dicho todo este rato, hay un creador, hay un diseñador. El planeta y el funcionamiento del mundo está perfectamente sintonizado, porque si tú aceleras un milisegundo de velocidad o retrasas un microsegundo la velocidad, las cosas no van a funcionar como están funcionando hasta hoy día. Si mueves el grado del planeta a un no sé cuánto, micro, centímetro, milímetro, las cosas tampoco funcionarían. Todo está perfectamente ajustado para que el mundo funcione como funciona. Y eso es evidencia de que detrás de eso hay alguien creativo, poderoso y sabio para que el mundo funcione como debería funcionar. Ese es mi primer punto. Entonces, no solo asombrarte con este tipo de cosas, sino con el hecho de que hay alguien detrás de todo esto. Hay evidencia interna, entonces, como te estoy diciendo, la evidencia que te muestra la creación. Pero también hay evidencia interna, esa que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Está la creación afuera, la vemos. Pero también hay evidencia interna que no vemos, pero sabemos que está ahí, como nuestra conciencia. Por eso digo que la conciencia lo grita. Dentro tuyo hay algo que grita que hay un creador y un diseñador. Eso significa que no somos solo materia. Hay algo más en nuestra humanidad que solo lo físico, la materia, como presentan los científicos seculares. Y eso es lo que enseña el cristianismo. Hay algo más detrás de nuestra creación y de nosotros mismos. Por eso puse Romanos capítulo 2, 12 al 16, porque ahí el apóstol dice algo específicamente con respecto a nuestras conciencias. Mira, todo lo que han pecado, dice el apóstol, sin conocer la ley, los mandatos que Dios ha dado, también perecerán sin la ley. Y todos los que han pecado conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque Dios no considera justo a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. De hecho, cuando los gentiles, los no creyentes, los no judíos, que no tienen la ley, los mandamientos de Dios, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá en el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol acá? Los gentiles no tienen la ley, pero llevan escrito en sus corazones lo que la ley exige. Saben internamente qué es bueno y qué es malo. Independiente que no tengan los mandamientos de Dios, no matarás, no codiciarás.
internamente saben, intuyen, su conciencia les dice, no hay que robar, matar es malo, porque llevan escrito en sus corazones, Dios puso en el ADN del ser humano su carácter, su diseño, y de alguna manera sabemos qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto. La conciencia grita lo que está bien o mal. Esto significa entonces que el ser humano fue creado a imagen de alguien que tiene estas características. No naces con esa conciencia interna de la nada por una explosión. El ser humano es el reflejo de Dios y eso es lo que creemos los cristianos. Génesis incluso 26 al 27 vemos eso. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre el ave del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Les creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Hay una huella, una firma del diseñador y el creador dentro del ser humano, en su ADN. Está dañada por el pecado, obviamente, pero tenemos una conciencia, tenemos un carácter que muestra y refleja que hay un creador detrás. Por lo tanto, por eso el ser humano puede tener creatividad, puede tener inteligencia, puede comunicarse con otros seres humanos, a diferencia de los animales, también se comunican, pero tenemos otra manera de comunicarnos, podemos amar, podemos sentir, desear, soñar, planificar y relacionarnos. Podemos hacer todo eso porque Dios creó al ser humano con un reflejo de su carácter y de quién es Él. Y esa es la diferencia entre el ser humano y las máquinas, por ejemplo, que hoy día vemos tanto avance en la ciencia, la inteligencia artificial y todo este miedo de algún día podrán ser reemplazados los seres humanos con todo el avance tecnológico que hay hoy día. Bueno, esa es la diferencia entre las máquinas y el ser humano. Y también los animales con el ser humano. Tenemos otras capacidades que solo Dios ha dado al ser humano frente a cualquier otra cosa. Ahora, si te pones a pensar, ahora mismo tú estás escuchando lo que yo estoy diciendo y tu mente está recibiendo información, pero no eres solo una mente, tienes una conciencia interna que te está haciendo evaluar lo que yo estoy diciendo a continuación y estás juzgando mis palabras y haciendo toda esa cosa interna, si acaso ya no estás durmiendo ya, pero estás haciendo toda esa reflexión interna y diciendo, esto está bien, esto está mal, me parece relevante, no es relevante, lo encuentro sabio, no, es algo para tomar. Todo eso está ocurriendo en tu mente quizá ahora sin darte cuenta, que es parte de la manera en la cual has sido creado y es algo que solo los seres humanos podemos hacer. Tenemos un cerebro, pero también tenemos una conciencia que grita desde dentro nuestro. Pero también hay otro aspecto interno que considerar, que no es solo la conciencia, sino el este llamado sentido de la vida. No sé si alguna vez has escuchado eso. ¿Qué significa el sentido de la vida? Que parte de nuestra conciencia interna, pero hay un sentido dentro nuestro que piensa en el sentido de la vida. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿para qué existo? ¿De qué sirve mi vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Esa cosa que no es solo materia nuestra, sino que está internamente preguntándose constantemente, ¿para qué sirvo? ¿Cuál es el valor de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Ese tipo de cosas. Y todo eso, el mundo lo busca constantemente. Se pregunta eso consciente e inconscientemente, de diferentes maneras, en diferentes lugares, siendo creyente o no creyente. Todo el mundo se pregunta eso. Y todo el mundo trata de responderlo. Y trata de buscar la respuesta a eso de diferentes maneras. Y esto es importante porque esa necesidad de sentido, de valor, de significado, de propósito en mi corazón es una evidencia de que todo el mundo busca algo más allá que sí mismo. Entonces, no es solo que seamos materia, porque yo estoy buscando siempre inconscientemente algo más allá de mí, un significado que trasciende mi propio ser. Por eso decimos, no solo existimos, queremos encontrar un valor en la existencia. Y eso es parte de una creación y un diseño de Dios hacia el ser humano.
C.S. Lewis, que siempre lo citamos, autor de las Crónicas de Narnia y bueno, muchos otros libros más, tenía esta frase, decía: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si empiezas a escarbar en tu corazón y ves que nada te satisface en este mundo, o te satisface momentáneamente y después necesito otra cosa, quiere decir que fui creado para otro mundo y experimentar otro tipo de cosas fuera de este mundo que van a llenar ese vacío que siempre estoy buscando. Ese vacío, dice, es una evidencia de que puede ser llenado solamente con algo fuera de ti y de este mundo. Hay otro personaje muy importante en la historia, Sir John Templeton, también estadounidense, vivió después en Londres, en Oxford, y se hizo británico, y era un economista. Y él dijo, ¿no sería extraño que un universo sin propósito creara accidentalmente a seres humanos que están tan obsesionados con el propósito? Todo el mundo está buscando propósito. Y si este mundo fue creado por un accidente sin propósito, ¿por qué tanto buscamos un propósito? El punto detrás de todo esto es que si no hay Dios, obviamente la vida no tiene sentido. Si no hay alguien que creó todo esto y la cosa creó de la nada y explotó y hoy día está todo funcionando como funciona, sin Dios, obviamente el propósito, el sentido y el significado del ser humano no importa. No tiene sentido buscar algún propósito. Si todo evolucionó por accidente y el azar, el ser humano entonces no tiene ninguna importancia en absoluto. Y va a tener que vivir tratando de calzar todo eso que tú vives sin un Dios. ¿Cómo todo esto hace sentido? Por eso el último punto, mi tercer punto es clave, como razón y evidencia de que hay un Dios y que es razonable creer en Él. Porque la realidad nos muestra que necesitamos. Puedes creer que no hay Dios, pero tienes que tratar de encajar todo el funcionamiento de la humanidad sin un Dios. Toda esta idea de propósito y significado sin un Dios, si las cosas se crearon de la nada. Por eso en este sentido digo que la realidad lo necesita, porque lo que tú vives y experimentas necesitas conectarse con algo trascendente. Entonces, ¿en qué sentido digo que la realidad lo necesita? Es que la realidad que tú vives, nuestra experiencia de vida, los problemas que enfrentamos, el mundo que conocemos, toda esta experiencia tiene más sentido emocional, tiene más sentido cultural y tiene más sentido racional si acaso se explica desde la perspectiva cristiana, de la perspectiva de que hay un Dios. O en palabras del apóstol Pablo, como dice en Colosenses, lo que leímos aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, todo debe funcionar si acaso están conectadas al que creó todas estas cosas. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Tú desenchufas tu vida de Dios y tu vida va a comenzar a no tener ningún sentido. Las relaciones, el amor, lo que siento, lo que experimento, no va a tener ningún sentido si acaso te desenchufas del Creador. Y Pablo dice, tú te enchufas a Jesús, a Dios, al Creador, y va a formar una coherencia. Tu vida va a empezar a tener sentido. Bueno, y después continúa, incluso con la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cuando todo esto está conectado a Jesús, todo tiene sentido, coherencia y funciona como Dios quiere que funcionen. Uno de estos argumentos dentro de esto es el llamado, no sé si lo he escuchado, argumento de la belleza. ¿He escuchado eso alguna vez? La explicación científica secular, que no cree en Dios, los ateos, dicen que el sentido de la belleza del ser humano, esta sensación que tú tienes interna de encontrar algo hermoso, como a tu esposa, ese sentido de encontrarla hermosa, los científicos ateos dicen que ese sentido es parte de la evolución de nuestros ancestros.
que cuando necesitaban encontrar comida, veían paisajes hermosos y ese sentido de belleza de un paisaje era como un instinto evolutivo para ir a buscar la comida en ese lugar. Y por eso encontraban hermosos los paisajes. Los alertaba de comida en ese lugar. Otros establecen que el sentido de la belleza viene del origen del ser humano por su necesidad de encontrar pareja, relación, que lo vemos un poco con el reino animal, ¿no es cierto? Cuando hay necesidad de apareamiento y procreación y empiezan los pavos reales a sacar sus como que esa cuestión de belleza y de llamar la atención, dicen los científicos ateos, bueno, eso es parte de la evolución para la necesidad de la especie de procreación, de reproducirse. En otras palabras, la ciencia explica el sentido de la belleza que vemos como un instrumento de utilidad. Yo veo algo hermoso, bueno, eso es utilidad. Necesito algo, por eso hay en mí un sentido de belleza. ¿Se entiende hasta ahí? Yo sé que está, pero es una herramienta de utilidad para mi procreación, para mi alimentación. Por eso encuentro algo hermoso, para la supervivencia de la especie. Algo parecido ocurre con el sufrimiento. Al momento de experimentar sufrimiento, el ser humano tiene múltiples reacciones y es como si fuera un mecanismo de defensa frente al peligro que experimentamos. Pero ambas cosas, este sentido de la belleza y del sufrimiento, no se pueden explicar solo como evolución e instrumentos de utilidad, porque muchas veces podemos encontrar algo hermoso que no es útil. ¿Ha pasado eso? Veo una puesta de sol. No me va a dar nada de vuelta, solamente me maravillo ante su belleza nomás. No voy a encontrar alimento ahí, no es para reproducirme. Es hermoso. Veo una obra de arte y la encuentro fascinante por lo que el artista plasmó en esa obra de arte. No me da ninguna utilidad, no me va a alimentar, no me voy a procrear. Solamente me fascina la hermosura de lo que estoy viendo. Entonces, tanto el sentido de la belleza como el sufrimiento nos sacan de nuestra propia capacidad de razonar y nos muestran que hay algo en nuestra experiencia de vida que nos da sentido. Hay sensaciones que vienen de afuera. ¿Por qué tengo esta sensación interna? En el sufrimiento podemos experimentar sentidos que ni siquiera imaginamos que están en nosotros. Esa capacidad de vivir en medio de la belleza y el sufrimiento hacen del ser humano más que máquinas, más que materia solamente. Y la mejor explicación para eso, que es lo que te estoy diciendo, es que hay un Dios que ha puesto este aspecto en nosotros para recibir y ver su belleza, lo que Él ha creado, y confiar en Él, en el sufrimiento. Sale de nuestro raciocinio y nos hacen ver y poner nuestra esperanza en otro lugar. Entonces, en cuanto a conclusión, hay buenas razones, razonables, para creer que hay un Dios. Hay evidencias externas, la creación te lo muestra, por todos lados donde lo vea. Hay pistas de que hay un creador y un diseñador. No solo hay evidencia externa, hay evidencia interna, pistas dentro nuestro, en nuestro ADN, de la imagen de un Dios sabio y amoroso y creador. Y también hay evidencia práctica, la vida diaria en la que vemos y sentimos cosas. Todas esas no son evidencias que en sí mismas te puedan salvar. Si creo todas estas evidencias voy a ser salvo. No. Son evidencias que te muestran que la mejor manera de pensar en el mundo es a través de los lentes del cristianismo, que le dan más sentido al resto de toda la vida y a tu propio funcionamiento. Solamente son este tipo de argumentos que te hacen ver que el cristianismo es más razonable, que te muestran que hay un Dios ahí. Desde aquí, el primer paso que vas a tener que dar es este. Bueno, con toda esta evidencia, bueno, quizás hace más sentido que haya un Dios. Pero después lo que más necesitas es la mayor evidencia que la historia jamás haya podido ver. Y esa evidencia es la persona de Jesús. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Hasta aquí te quiero dejar solamente con la idea, me hace sentido de que haya un Dios con toda esta evidencia. Si no eres creyente, si eres creyente, reafirme tu fe y diga, wow, hay un Dios detrás de todo lo que está funcionando hoy día, de mi vida, de la creación afuera, de mi experiencia diaria constante. Hay un Dios que diseñó todo esto, que está al tanto, que está al mando de todo, que está gobernando el universo. Estas cosas no están fuera de sus manos. Toda mi experiencia diaria difícil, problemas, el mundo caído,
Dios está presente ahí, disponible para una relación contigo a través de Jesús. Pero el próximo domingo vamos a ver la evidencia más grande que podría tener el ser humano hoy día. Pero eso se le vamos a dejar a Gustavo, tiene la capacidad para traernos esa evidencia, ¿cierto? Para que estén orando por él y nos preparemos para el próximo domingo. Para hoy día vamos a cerrar orando al Señor, para que cuando tú veas la creación, veas más allá de la creación y digas, oye, esta creación me está apuntando a otra persona, mucho más grande. Hay un Dios detrás. Cuando tengas sensaciones, sentido de la vida interna, la belleza que disfrutas, oye, hay un Dios detrás de todo eso. Me creó de esta manera, no se equivocó al crearme así. Y cuando experimentes sufrimiento, cuando disfrutes la belleza del mundo, la alegría de lo que Dios ha creado, es porque hay evidencia de que hay alguien ahí detrás, dando esos sentidos que te hacen más que una materia hoy día. Oremos al Señor y démosle gracias por eso y después de eso vamos a cantar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos que tú has dejado en tu palabra en primer lugar la evidencia de que tú estás comunicándote con la humanidad, de que quieres relacionarte con el ser humano a través de tu palabra, de que eres real, incluso esta misma oración que hacemos ahora, tú la puedes escuchar. No estamos orando al viento ni a una leyenda, estamos orando a un Dios vivo que creó todo lo que nos rodea, que nos creó a nosotros mismos y que cuando conectamos con Jesús, nuestra vida va a tener sentido, va a tener propósito, valor y significado. A ese Dios queremos orar esta mañana, a ese Dios le hemos cantado y seguiremos cantando, a ese Dios queremos adorar y reconocer que está vivo, que es verdad y que es completamente razonable creer en ti, Señor. Afirma nuestra fe para aquellos que necesitamos esta evidencia de poder crecer en nuestro conocimiento de ti y afirmar nuestra fe de que tú estás ahí realmente, y aquellos que no creen en ti pueda mover su piso sin tanta evidencia y mostrarles que es razonable que en este mundo haya un creador que hace que todo funcione. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.